Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Y si se me Buenos logra. días. Bien. Buenos días, Miss. Buenos días. Buenos días. Todos. Buenos días, Miss. Buenos días. Bien, Miss. Buenos días, Miss. Buenos días, chicos. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Buenos días con todos. Buenos días. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Sí? Recordando un poco de lo que hemos ya trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar de qué tema hemos desarrollado, qué hemos visto? ¿Qué tema hemos desarrollado? Quizás quedó alguna duda, alguna consulta. De los adjetivos, Miss. Hemos trabajado muy bien, hemos trabajado lo que son los adjetivos. ¿Qué hemos dicho referente a los adjetivos? ¿A qué nos hemos referido con los adjetivos? A ver, ¿quién me podría manifestar? De los masculinos y femeninos, Miss. Ya, eso forma parte de los accidentes gramaticales del adjetivo. ¿Qué más? ¿De qué más hemos hablado? Singular y cuál es el plural, Miss. Hemos hablado de dos accidentes gramaticales. ¿Cuáles son? Lo que acaba de decir su compañero, ¿no? El adjetivo calificativo. Hemos hablado de dos accidentes gramaticales que son el género y número. Exacto, ¿ya? Dentro de ello, el adjetivo se va a clasificar, ¿cierto? En tipos, ¿no? ¿Cuáles son esos tipos? Son uno de todos los que manifiestan. Acaban de decir que es el adjetivo calificativo, ¿cierto? ¿En qué se enfoca el adjetivo calificativo? ¿O por qué lo denominamos de esa forma? Ya. Porque son palabras que acompañan a un sustantivo. Mis palabras que expresan una cualidad del sustantivo al que se refiere. Porque va junto con el sustantivo, Miss. La Miss se nos fue. A ver, chicos, les estaba hablando con el micro apagado. Sí, está muy bien. Decía que el adjetivo calificativo se va a enfocar en el desarrollo de dar a conocer las características directas ¿de quién? Del sustantivo. Sustantivo. Exacto, características directas del sustantivo. Ahora, ¿cómo cuál? A ver, Jimmy Ruiz. Un ejemplo en el cual estarías haciendo uso del adjetivo calificativo. Por ejemplo, ahí está el perro. Jimmy, ¿no te escuché? Por ejemplo, el perro, Miss.
Ya, pero el perro ¿cuál sería el adjetivo? El perro. Por ejemplo, la libreta es roja. El sustantivo sería roja. No, no. A ver, estamos hablando del adjetivo. Si ustedes me dicen sustantivo, ahí roja no sería tampoco el sustantivo. ¿Cuál sería el sustantivo? Miss, el perro es cariñoso. El perro cariñoso sería. Ahí, ¿cuál sería adjetivo? Cariñoso. Cariñoso. Cariñoso, pues chicos. Si ustedes me dicen el perro, nada más, va a ser ¿qué cosa? Ahí solamente hay artículo y hay sustantivo, nada más. ¿Cierto? Sí, Miss. Muy bien, a eso nos referimos, ¿ya? Recuerden, el adjetivo es una característica directa del adjetivo, mejor dicho, del sustantivo, quien califica. Por eso su determinación, y por eso le mencionamos y decimos que el adjetivo califica al sustantivo, ¿ya? Califica. Ahora, ¿qué otro tipo de adjetivo hay? A ver. Mi profesora es amable. No, no, no. A ver, ¿qué otro tipo de adjetivo hemos trabajado, aparte del calificativo? Connotativo. ¿Cómo? Debes para... Demostrativos también, Miss. Claro, demostrativos. Pero los demostrativos, ¿a qué tipo de adjetivos pertenecen? Ese, aquel. Ya, pero ¿a qué tipo de adjetivo pertenece el adjetivo demostrativo? Femenino y masculino, ¿no es eso, Miss? Mis a cercanía, distancia media y lejanía. Mili, ¿levantaste la mano? Mis, buenos días. Recién entrado, Miss, no lo entendí tan bien. Ah, ya les estaba mencionando. Sus compañeros me decían que hay adjetivo demostrativo, ¿cierto? Ese, aquel, ¿cierto? Ahora, esos adjetivos, ¿a qué tipo de adjetivo pertenecen? En la clase pasada hemos trabajado de dos tipos de adjetivo. Uno de ellos ya me han mencionado que es el adjetivo calificativo. El otro, ¿cómo se le denomina?
Adjetivos, mis determinativos. Exacto, adjetivos determinativos. Dentro de los adjetivos determinativos, nosotros tenemos tipos de adjetivos, ¿cierto? ¿Cuáles son? Esa, ese, eso, mis. No, tipos de adjetivo determinativos. Mis buenos días. Buenos días. Cercanía, distancia media y lejanía. Ya, eso es un tipo, que es el adjetivo demostrativo. Comparativo, adjetivo comparativo. No hay adjetivo comparativo, chicos. Ejemplo, ese carro es negro, mis. Ya, ahí, ¿qué tipo de adjetivo están haciendo uso? Comparativo, mis. Ese, Ya, pero ¿qué tipo de adjetivo es? demostrativo. Ese carro es de color Demostrativo. azul. Exacto, es demostrativo. ¿Qué otro tipo de adjetivo tenemos? Adjetivos numerales. Adjetivo posesivos, mis. Adjetivo Posesivos. posesivo. Exacto, adjetivo posesivo. ¿Qué indica el adjetivo posesivo? Posesión, mis. Posesión. Por ejemplo, a ver un ejemplo. ¿Quién me podría manifestar en un ejemplo? Este lapicero es tuyo. Este lapicero es mío. Ese lapicero es mío, Esta pero ahí casa es mío también, mis. esa casa es mía. Ya, muy bien. ¿Qué otro tipo de adjetivo tenemos? Indefinidos, mis. Indefinido. ¿Qué indica el adjetivo indefinido? Mi vecina tiene muchos carros. Ya, pero ¿qué indica? Pues, ¿qué está indicando ahí, por ejemplo? Por ejemplo, voy a ir a dejar aquel carro, mis. No, ahí no es indefinido, ¿ah? Por eso la pregunta es, ¿qué indica el adjetivo indefinido? Ustedes tienen que conocer la definición para que puedan dar un ejemplo, porque si no conocen la definición, van a cometer el error de manifestarlo de forma indirecta y erróneamente. Tú me dices aquel, ese término aquel no es un adjetivo indefinido. ¿Qué tipo de adjetivo será? Muchos, algunos. Ya, pero ¿qué indica? Por eso la pregunta es, ¿qué indica el adjetivo indefinido? Se refiere a algo impreciso. Exacto, a una cantidad imprecisa, ¿ya? A una cantidad imprecisa, donde tú no especificas qué cosa, una cantidad concreta. Tú dices, tengo muchas manzanas, ¿cierto? No estás especificando la cantidad correcta. ¿Qué otro tipo de adjetivo tenemos? El adjetivo interrogativo y exclamativo, mis. Ya. Que se le denomina como adjetivos relativos, chicos, ¿eh? A ver, en lo contrario a los indefinidos, ¿cuáles serán? Muchos. Chicos,
Lo contrario a los adjetivos indefinidos, ¿cuáles serán? Algunos, Miss. No, no, no. Sí, algunos sigue siendo adjetivo indefinido. Son aquellos que introducen al sustantivo en la oración y delimitación, Miss, en su cantidad, ¿sí? Ya, pero lo contrario a los adjetivos indefinidos, chicos, son los adjetivos numerales, los que sí indican cantidades exactas. ¿Se recuerdan o no? Sí, Miss. ¿Cuáles son esos adjetivos numerales? Porque hay tipos de adjetivos numerales también, no hay uno solo. Cuarto, cuarto y Ejemplo, medio, 6 caramelos por dos. 15 minutos. Por ejemplo, ayer compré 2 cuartos de azúcar. Ya, por eso hay tipos. ¿Cuáles son esos tipos? Ese es un tipo. ¿Qué tipo pertenecerá? Los números pares, ¿Números pares nada más? Son los cardinales. ¿Qué más? las designan, Miss, Los- las designan cantidad, por ejemplo, Miss, 1, 2, así, así. claro, esas son las cardinales. Si yo te digo vivo en el primer piso, ¿qué tipo de adjetivo numeral estoy haciendo uso? 1. Del 1, Miss, No, no, ¿qué tipo? Tipo. Numeral, Miss. Designan cantidad, Miss. Es numeral, pero estoy indicando orden, pues chicos. Primero. Claro, Numeral. el término primero es mi adjetivo. Entonces, yo al decir vivo en el primer piso, estoy manifestando orden, jerarquía. ¿Qué tipo de adjetivo es? Adjetivo ordinal. Ahora, hace un momento su compañera me decía, compré un cuarto de azúcar, por ejemplo. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué tipo de adjetivo numeral estoy haciendo uso? Números cardinales, Miss. No, cardinal no es. Cardinales. Ordinal, Miss. Ordinales. Partitivo, chicos. Ya se olvidaron. Veo que no están repasando, chicos. Sí, Miss, Es, partitivos. es fundamental que ustedes repasen, ¿sí? Los temas que estamos desarrollando porque es complementario, chicos. Es por ello que hay muchos errores en cuanto a la identificación de los adjetivos. A veces consideramos que solamente el adjetivo simplemente va a ser, sí, aquel que designa una característica directa del sustantivo y no siempre sucede ello. Ya, el adjetivo numeral, sí, digo, los adjetivos no solamente designan cualidades, y eso se les ha dicho, ¿cierto? Ese es un tipo de adjetivo, los calificativos, los que designan cualidades directas del sustantivo, ¿cierto? Cuando algo está feo, bonito, barato, ¿cierto? Son cualidades directas. Pero también los adjetivos indican orden, indican jerarquía, indican cantidades exactas, inexactas, distancia y posesión. Entonces, para ello ustedes tienen que ir repasando los temas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces ustedes pueden confundirlo con el pronombre. Por eso les decía, ¿no? Antes de manifestar un ejemplo, siempre debemos de conocer su definición concreta. Sí, chicos, hay que repasar entonces.
Muy bien. Entonces, dicho ello, vamos a empezar con la clase del día de hoy referente al verbo, ¿ya? A ver, ¿alguna vez han escuchado de este término? Yo creo que sí, ¿verdad? Chicos, a ver, quiero que observen la siguiente imagen y quiero que me manifiesten qué es lo que observo. ¿Qué es lo que observamos? Emojis, Miss. ¿Ya? Emojis Son emojis, ¿qué más? que nos indican que un emoji está acá cantando, el otro está escribiendo, el otro está en la laptop, está leyendo un libro. Ujú. Muy bien. Cada uno de esos emojis, como dice su compañera, ¿qué están realizando? Están realizando Función. una acción, ¿ya? Están realizando una acción. Entonces, ¿qué podemos decir del verbo? ¿Qué será? Acciones. Cantar, jugar, ¿Qué es una escribir. acción, Miss? El verbo son acciones, exacto. Ahora, vamos a ver, el verbo no solamente se va a basar en acciones, y eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? Mis en sentimientos también. ¿El sentimiento es una acción? ¿O a qué te refieres con decir sentimiento? Donde que lloran, ríen. Movimientos, Esas Miss. son acciones, no, Ajá. no son sentimientos, son reacciones en base a los sentimientos que uno tiene. Ay, ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a continuar. Vamos a dar definiciones concretas de los verbos. A ver, cuando nosotros hablamos de los verbos, van a ser aquellas palabras que van a expresar acciones y también estados. Sí, recuerdan que cuando hablábamos del adjetivo también decíamos de que el adjetivo también muestra estados, pero hay una diferencia con el verbo, ¿no? Los verbos van a expresar acciones directas que hacen las personas, animales o cosas, ¿no? Mejor dicho, el sustantivo. Por ejemplo, hablar, escuchar, llover, ladrar, maullar, cantar, bailar, ¿cierto? Son acciones directas que realiza el sustantivo. Ahora, cuando un verbo va a indicar un estado, pues va a indicar el estado o del sustantivo después del verbo ser, estar. Ya, por ejemplo, Lucía es inteligente. Ahí, ¿cuál es el verbo? Inteligente, Miss. ¿Será inteligente? Es Miss. Lucía, Es, Lucía. no, Lucía es un sustantivo. Cuando yo digo Lucía es inteligente, el verbo Yes, Miss. el verbo es, ¿cierto? Porque está indicando cómo es Lucía. Y ese verbo, ¿de qué proviene? Del verbo ser, ¿ya? A eso se refiere. Ahora, acá tenemos verbo ser y estar, ¿no? Que expresan estados. Por ejemplo, ser bombero, soy feliz, estar cansado, está triste, el coche era amarillo y estaba roto, ¿cierto? Indican estados. ¿De quién? De la persona, de la cosa. Del Del Sustantivo, Miss. del sustantivo. ¿Ya? Eso es
Esa es la definición. Indican estados o acciones del sustantivo, ¿ya? Muy bien. Y ya el verbo o el resto de los verbos que no indican ese del verbo ser o estar van a expresar acciones directas. ¿Sí? Acciones directas. Por ejemplo, el de leer, el de saltar, el de llover, rugir, volar o navegar. ¿No? Son acciones directas. Ahora, para yo nombrar a un verbo, siempre lo vamos a hacer con el infinitivo, ¿no? Que va a consistir en nombrar el verbo con su terminación ar, er, ir, ¿no? Siempre vamos a encontrar verbos conjugados, ¿sí? Verbos conjugados, pero nosotros los vamos a volver a su forma natural, ¿no? Que son sus terminaciones iniciales. Por ejemplo, yo caminaba toda la mañana, por ejemplo, cuando yo digo, yo caminaba toda la mañana. Ahí, ¿cuál es el verbo? Caminar. Caminar, Miss. Caminar, ¿cierto? El verbo caminaba es una conjugación del verbo caminar. Caminar. Exacto. ¿Ya? O, por ejemplo, yo comí ayer papa a la huancaína, por ejemplo. ¿Cuál es el Comí. verbo? Comí, Comer, Miss. Exacto. Miss. Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna duda? Bien, Miss, todo bien. Muy bien. Seguimos. Ahora, según sus terminaciones del verbo, son las tres, se van a poder clasificar en tres conjugaciones, ¿no? Que son la conjugación, primera conjugación, o todos los verbos que pertenecen a la primera conjugación, son aquellos que terminan en ar. Ya recuerden, todos los verbos, ¿sí? Todos los verbos que terminan en ar van a ser aquellos que van a pertenecer a la primera conjugación. Los que terminen en er van a ser aquellos que pertenecen a la segunda conjugación y aquellos que terminan en ir van a ser los que pertenecen a la tercera conjugación. ¿Ya? Me dejo entender, ¿verdad? Entonces, verbos que terminen en ar, ¿a qué conjugación pertenecen? Primera. Infinitivos. ¿Cómo? A la primera conjugación, Miss. A la primera conjugación. ¿Ya? Verbos que terminen en ar son los que pertenecen a la primera conjugación. Verbos que terminen en er. La segunda conjugación, Miss. Segunda conjugación, Miss. En ir. La tercera conjugación. Tercera conjugación. Tercera conjugación. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bastante claro. Muy bien. Ahora, los verbos van a estar formados siempre por una raíz y una desinencia. Para yo obtener la raíz de los verbos y formar nuevas conjugaciones de los verbos, debo de suprimir siempre la terminación ar, er o ir. Ya, por ejemplo, mi verbo principal es cantaba y yo quiero saber cuál es la raíz de ese verbo. Entonces, yo le devuelvo o le derivo a su infinitivo. ¿Cuál será su infinitivo? El verbo cantaba. ¿De qué verbo proviene? Primero, Miss. Del verbo cantar. ¿Ya? Del verbo cantar. Entonces, si deriva del verbo cantar,
yo le suprimo su conjugación ar. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Si le suprimo el verbo cantar, el infinitivo o su conjugación ar, ¿qué me queda? Los verbos. Chicos, tengo el verbo Miss, cantar. Le no he suprimo escuchado, la Miss. conjugación ar. ¿Qué me queda? Cantaba, Miss. No. Escuchen bien. A ver, Tengo Miss, un favor, verbo. me puede repetir? No escuché bien por la bulla que hicieron. A ver, les decía, tengo el verbo cantar. Escuchen, ¿ah? Tengo el verbo cantar. Yo le suprimo su conjugación ar. ¿Qué me queda? Ar, Miss, ar. ¿Te queda Can. ar? De cantar, ar. Canta, Miss. Te queda cant, exacto. Te queda cant. Y a ese verbo, a esa raíz, esa sería la raíz del verbo. ¿Cierto? Entonces, ¿tú para qué conoces la raíz o para qué determinas la raíz de una palabra o de un verbo? Para poder formar nuevos verbos. ¿Ya? Tú tienes can. Si le agregas aba, ¿qué formas? Cantar. Cantaba. 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 Y si le agrega Sí, amos, partir. Cantábamos, cantábamos. cantamos, formas cantamos. ¿Cierto? Entonces, para eso yo conozco la raíz de un verbo. ¿Ya? A ver, con vendieron. ¿De qué verbo proviene vendieron? De vender. De vender. Le suprimes er, ¿qué queda? Ven. 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 ¿Cierto? ¿Ven qué sería? Ven. Eres. Miss, ven. ¿Ven qué Ven. sería? Eres. Vender. Vende, Miss. Ven es mi raíz, pues chicos. Ven, de vender. Exacto. ¿Ya? Muy bien. Pues de esa forma yo saco la raíz. Hasta ahí, ¿me dejé entender? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, en base a lo que Profesora, les ahí acabo de estamos aprendiendo. Permita explicar, poquito. en base a lo que les acabo de explicar, ustedes me van a desarrollar lo mismo. Me vas a colocar en verbo principal estos 4 verbos y me vas a colocar su raíz. Para ello yo les voy a dar, yo creo que 4 minutos más que suficiente para que ustedes puedan identificar el verbo principal y la raíz de cada uno de ellos. A ver, 4 minutos y a medida que van terminando, van levantando su manito, ¿sí? Para que puedan participar. Ya los 4 primeros que terminen, con ellos Jugar. empezamos. Jugar. A ver, lo desarrollamos con micro apagado, por favor, para que sus compañeros también puedan trabajarlo. Gracias.
Muy bien, solo uno culminó. A ver, trabajamos con Jan. Jan, el primer verbo. ¿A qué conjugación pertenece? ¿De leer? De leer. Muy bien. Y si le suprimo ¿qué me queda? Lee. Lee. Muy bien. Siguiente, de cocinaba. Cocinar. Cocinar. ¿Qué le suprimimos? Cocina. No, ¿qué le suprimimos? ¿Qué le quitamos? Ar. ¿Y qué me queda? Y queda acá. Cocin. Cocin. Muy bien. Jugaron. Jugamos. A Jugaba. ver, Jugar. estoy buscando con ya. Jugar, Por miss, favor. jugar. 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 ¿Qué le suprimo ya? La ar. Ar. ¿Y qué me queda? Hub. Muy bien. Ahora, del último, dormíamos. Dormir. Dormir. ¿Qué me queda? Dor. Dor. Muy bien. Excelente, Jan. ¿Tus apellidos completos, Jan, por favor? Quiñones Dávila. Yan está chancón, Yan. Déjate, guay, Yan. Chicos, tienen que levantar su mano para que puedan participar, ¿sí? A ver, tus apellidos me dijiste Quiñones Dávila, ¿no? Ajá. Quiñones Dávila. Bien. Muy bien. Excelente. Entonces, de esa manera, yo voy a poder determinar el verbo principal y formar nuevos verbos, ¿ya? Eso es lo primordial, o mejor dicho, lo fundamental, ¿sí? Lo estratégico para yo formar nuevos verbos. Chicos, muy bien. Seguido. Ahora, para obtener las desinencias, ya las desinencias son ya los términos que van después de la raíz, ¿sí? Yo voy a suprimir la raíz y lo que sobra va a ser mi desinencia. Por ejemplo, ¿no? Yo ya obtuve mi raíz del verbo cantaba, que es cante. Entonces, si yo le quito can, me queda aba. Entonces, aba va a ser mi desinencia, ¿ya? Esa es la forma. Ahora, un mismo verbo va a poder adoptar diversas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, cantar, yo puedo decir cantó, cantando, cantamos, cantará, ¿cierto? Entonces, esas formas va a ser de acuerdo a las circunstancias del hablante, ¿no? Si yo me quiero referir al pasado, ¿cuál de estos términos que aparece de cantar debería de usar? Canto, Miss. No, al pasado. Cantará. No, ese es futuro. Cantando, Miss. Canta. Ella canta. Ella cantó. Oh. Ella cantó. En el presente, ella cantó. Ella cantó. Ya es pasado. Ella cantará futuro. Entonces, a esas formas se le denomina formas verbales, que pueden ser simples o compuestas, según la acción, ¿no? Por ejemplo, el verbo en tiempo, si la acción está en tiempo, vamos a tener 3 conjugaciones, pasado, presente y futuro. También en número, en persona y en modo. Hemos dicho, por ejemplo, que el adjetivo tiene 2 accidentes gramaticales, que va a variar en género y en número. Mientras que los verbos van a tener 5 accidentes gramaticales, ¿ya? Pueden ser simples o compuestas, puede ser la variación en el tiempo, número, persona y modo, ¿ya? Tenemos en tiempo 4 tiempos, ¿no? Presente, pretérito, futuro y condicional. El pretérito hace referencia al pasado, ¿no? Que son muy fáciles de interpretar. El presente es cuando la acción está sucediendo en el momento, cuando se realiza en el momento, ¿no? Por ejemplo, yo estudio toda la noche, entonces ahí es una acción presente,
¿no? Pretérito pasado cuando la acción ya se ha realizado o ya se realizó, ¿cierto? Por ejemplo, yo estudiaba toda la noche en la universidad, por ejemplo. O yo estudié toda la noche. Entonces, al decir ello, yo me estoy refiriendo a la acción cuando ya se realizó, ¿ya? Y futuro es cuando la acción se va a situar en un tiempo que aún no llega, ¿no? Cuando la acción todavía no se ha realizado. Por ejemplo, yo estudiaré toda la noche para mi examen, por ejemplo. Entonces, ese es un tiempo futuro, ¿ya? Condicional es cuando yo voy a condicionar mi acción en base a otra, ¿no? Por ejemplo, yo estudiaría si tuviese internet siempre, por ejemplo. Entonces, ahí, ¿qué estoy condicionando? ¿Qué quieres estudiar? Que voy a estudiar, pero siempre y cuando tenga En el internet. Exacto. ¿Ya? Eso es el tiempo circunstancia condicional, ¿no? Que el verbo se va a condicionar o la acción se condiciona en base a otra acción. ¿Ya? Muy bien, entonces son los 4 tiempos del verbo, ¿ya? Ahora, las formas verbales pueden presentar número también, ¿no? Pero este número van a estar en base a... Van a estar en base a la acción, mejor dicho, al sustantivo. Por ejemplo, cuando la acción lo realiza solamente una persona, yo diré, ¿no? Él estudia toda la noche, si es de forma singular. Pero si quiero decir de forma plural es cuando la acción lo va a realizar varias personas. Si lo realizan varias personas, diré, Luis, Fernanda y Patricio leen, por ejemplo, o escriben mucho, ¿cierto? Entonces, el número, ¿sí? Del verbo van a estar en base a la cantidad de personas, mejor dicho, al sustantivo, ¿ya? No en base a la acción, ¿ah? No vayan a pensar que cuando hablamos de acción, el número plural de la acción va a ser Juan cocina, lee y estudia. No va, ahí no estoy haciendo uso de forma plural. La forma plural del verbo va a ser según la cantidad de personas, ¿ya? Muy bien. Y la persona de los verbos nos va a indicar quién o quiénes están realizando esa acción, ¿no? La persona de un verbo puede ser primera, segunda, tercera persona, tanto en singular como en plural, ¿no? Si la acción lo realiza en primera persona del singular, utilizaré el término yo, por ejemplo, ¿no? El yo es el singular de la primera persona, ¿sí? Yo leo, yo escribiré, yo estudié, yo he aprobado, ¿no? Y en segunda persona del singular también voy a hacer uso del término tú, ¿no? Tú lees, tú escribirás, tú estudiaste o tú has aprobado, ¿no? Y la tercera persona del singular que voy a usar él o ella, ¿no? Él lee, él escribirá, él estudió, él ha estudiado, ¿no? Entonces, del singular, primera yo, segunda tú y tercera él o ella. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Muy profesora. bien. Y cuando hablamos del plural, ¿sí? Va a haber otra variación. Si hablo en primera persona, en plural, utilizaré el nosotros o nosotras. En segunda persona del plural, usaré el vosotros, vosotras o ustedes.
¿sí? Y tercera persona del plural, utilizaré ellos, Ellas o ellos y ellas, ¿ya? Ellos escriben, ellos estudian o ellos han estudiado, ¿no? Entonces acá tenemos un pequeño gráfico o cuadro donde está detallado de forma resumida, que le pueden tomar captura para que lo tengan, sí, y puedan repasar, ¿ya? Muy bien. Muy bien, entonces ahora, las formas verbales, tanto impersonales o no personales, van a ser formas que no expresan la persona que realiza la acción, sino van a indicar el infinitivo, el participio y el gerundio, ¿no? Pueden ser simples o compuestas. Simples son cuando solamente tengo un verbo, ¿ya? Yo fuimos, pintó, cantaría, ¿cierto? Es un solo verbo. Pero voy a decir que es una forma verbal compuesta cuando aparece la forma del verbo haber en cualquiera de sus formas, más el participio de otro verbo, ¿no? Por ejemplo, yo he jugado, por ejemplo, ahí el verbo haber, y jugado del verbo jugar. ¿Sí? Exacto. ¿Ya? Entonces, y el modo tiene 3 tipos, ¿no? Los modos verbales son 3, indicativo, subjuntivo e imperativo. Cuando hablo del modo indicativo es cuando voy a expresar acciones que se presentan como reales, como objetivas, mejor dicho, ¿no? Concretos, que se pueda corroborar. Por ejemplo, los niños aprendieron mucho. Entonces, si yo digo, los niños aprendieron mucho, ¿es algo que yo podría verificar? sí, Miss. Sí, ¿verdad? O el avión volaba muy bajo, por ejemplo. ¿Puedo verificar eso? Sí, lo puedo hacer. ¿Ya? Entonces, cuando yo doy a conocer una información objetiva, real, concreta, estoy hablando del modo indicativo, ¿ya? Luego tengo el modo subjuntivo. El modo subjuntivo es cuando va a expresar deseos u órdenes negativas, ¿ya? Por ejemplo, ojalá acaben las guerras, por ejemplo. No faltes el respeto. Entonces, son deseos u órdenes a acciones negativas. ¿Ya? Deseos u órdenes a acciones negativas que se haya realizado. Y el modo imperativo van a ser, ¿sí? Acciones o van a expresar órdenes afirmativas. Por ejemplo, estudia mucho o vayan en silencio, ¿no? Entonces son acciones, reacciones afirmativas. Indicativo, acciones reales, objetivas, subjuntivos, deseos, ¿no? O expresiones a órdenes negativas e imperativo a expresiones u órdenes afirmativas. Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? A mí ya un poco, Miss, no tanto así. Recién Muy poquito bien. estoy aprendiendo, Miss. Disculpe. No se preocupe. A ver, entonces, podemos decir que el verbo es una palabra que indica la acción directa que realiza ¿quién? El sustantivo. Ese es el verbo, ¿ya? No se olviden, acciones directas que realiza el sustantivo. Por ejemplo, acá, vamos a practicar. Por ejemplo, ¿qué acción yo le podría dar al término la pelota? Patea, Miss, patea. Patea la pelota. Patea es la acción. Ah, en la playa. Nada. Nada en la playa. Muy bien. La cama. Ordena la cama. Ordena la cama. Ordena la cama. Muy bien. Canciones. Escucha canciones. Lee. Escucha. Canciones. Cuentos. Lee Cuentos. Lee. Llega al cine. Cuentos, ¿ya? Y al Llega cine. al cine. Llega Llega. al cine, Miss. Llega al cine. Entonces son acciones directas. Muy bien, chicos. ¿Dudas, consultas referente a lo que acabamos de hablar? Todo claro. Todo claro, Miss.
Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido comprender y entender la clase del día de hoy. Cualquier duda o consulta también lo pueden hacer por el WhatsApp, ¿sí? No se preocupen. Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.